Listo. Bien, les decía, este tema en realidad, cuando elaboramos la malla curricular de este curso de oncológicos paliativos, tanto el primer semestre, el segundo semestre y el tercero, estamos en la disyuntiva de colocar o no este tema, tomando en cuenta que el doctor Charaja tiene 3 semestres, un curso completo para desarrollar ese tema. Pero igual, o sea, es imposible, es un ausente demasiado evidente en un curso de oncológicos paliativos. Entonces, hoy día vamos a abordar, tanto el doctor Rúa como yo, el tema del dolor. En mi caso, vamos a hablar no tanto del aspecto terapéutico, al menos no de manera directa, ¿no? Es decir, el dolor es un tema súper extenso, nos tomaría maestría completa, solo hablar de dolor. Un momento, no sé por qué no puedo compartir. Está empezando. Bueno, les decía, entonces vamos a abordar nosotros el dolor desde el punto de vista, los mecanismos moleculares, íntimos, de... ¿Qué pasa con esto? ¿No quiere compartir? Los mecanismos moleculares más íntimos de la generación, la transducción, transmisión, conducción, modulación y percepción de ese fenómeno que llamamos dolor, ¿no? Y dentro de este tema amplio vamos a hablar de ciertos tipos de receptores que están omnipresentes en el organismo y que son los que son responsables tanto del inicio de la potenciación del estímulo doloroso, pero también son llamas terapéuticas para su manejo. Todos los receptores, todos los neurotransmisores que conocemos estarán englobados en este gran grupo de receptores ligados a la proteína G, ¿no? Vamos a hablar de otros actores que muchas veces cuando hablamos de dolor no se mencionan. Los macrófagos tisulares a nivel del sistema nervioso central, es decir, las glías. La glía tiene un papel importantísimo en la génesis del dolor, de este potencial de acción que asciende a niveles superiores y nos genera esta percepción llamada dolor. Dígame, por favor, si estoy compartiendo pantalla. ¿Ven mi presentación? ¿Sí se ve? Ok. Sí, ¿Está en modo presentación? A ver. Está muy lenta mi computadora. ¿Modo presentación, doctores? Confírmenme. Sí, modo presentación. Perfecto. Una pregunta más. ¿Mi cursor lo ven? ¿Ven mi cursor? Porque a veces... Sí. ¿Se ve? Ok, genial. Porque a veces uso el cursor como puntero y no sé si lo ven. Bueno, entonces, les decía, vamos a abordar este tema desde ese aspecto, ¿no? Y vamos a hablar de una serie de receptores de distintos neurotransmisores y cómo estos actúan en la modulación del dolor, ya sea modulando a nivel de asta posterior o a nivel de centros moduladores superiores, sea Raphe Magnus, sea Locus coeruleus, sea la sustancia periacueductal. Veremos que todos estos mecanismos íntimamente ligados a la presencia de estos receptores noradrenérgicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos y por supuesto opioides y cannabinoides también, vamos a ver que comparten mecanismos en común, que son también dianas terapéuticas muy, muy importantes. Entonces empecemos con algunos temas a la introducción. El dolor agudo, debí poner aquí. Doctor, disculpe. Sí. Ábalos está tratando de entrar. A ver. Tratemos de llegar puntuales para evitar estas cosas, porque, a ver, ¿quién quiere entrar? Ok, admitir. ¿Ya estamos todos? No sé qué pasa.
¿Listo? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Bueno, les decía, el dolor agudo, hablemos primero de este tipo de dolor, es un mecanismo de defensa, ¿no? Que implica una serie de cambios fisiológicos, anatómicos, neuroquímicos, psicológicos, especialmente cuando ya este se cronifica. Ahora, este puede estar asociado a un daño real o potencial, ¿no? Es un mecanismo de defensa, en realidad, especialmente hablando del dolor agudo, ¿no? Ahora, este daño tisular, hablando aún del dolor agudo y de los nociceptores más periféricos, genera destrucción celular, destrucción tisular, que puede, aparte de los mediadores inflamatorios que ya seguramente conocemos, sustancias intracelulares como el potasio, otras sustancias como la sustancia P, que pueden generar este fenómeno llamado transducción, que es la conversión de una noxa, un estímulo dañino, nocivo, en impulso eléctrico. Entonces, ahora sí, hablando de tipo de dolor, bueno, hay muchas clasificaciones. En este caso, hablemos un poco... Oh, por Dios. A ver, ahora quién quiere entrar. Tenemos que tratar de ser puntuales, doctores, porque esto interrumpe. ¿Y quién quiere entrar? ¿Quién dice? ¿Quién quiere entrar? Ya, a ver, esperemos que ya. Entonces, tenemos el dolor agudo, que es efectivamente asociado a una noxa, a un estímulo dañino, y genera respuestas automáticas, y usualmente, como lo menciono, es un mecanismo de defensa y habitualmente cesan con la anulación, la resolución del daño, la injuria. En cuanto al dolor crónico, aquí hay una serie de fenómenos adaptativos, entre comillas, porque en realidad lo que va a generar es un estado patológico en el cual se van a dar fenómenos de plasticidad neuronal. El gran conjunto es la plasticidad neuronal. Dentro de estos tendremos el fenómeno llamado sensibilización central y periférica también, que en el caso del dolor oncológico existe, pero en menor cuantía. El elemento como tal principal es la sensibilización central, y dentro de esta la inhibición, la disminución de las vías inhibidoras o moduladoras descendentes. Aparte, como ya les adelanté, habrá una actividad, neuronal, que duda cabe dentro de este proceso de plasticidad neuronal, y actividad glial anormal. La microglía, que como les repito es el equivalente a los macrófagos tisulares, en este caso existiendo en el sistema nervioso, pues van a adquirir fenotipos proinflamatorios que van a complicar mucho el cuadro doloroso, lo van a potenciar y van a generar sustancias que van a generar potenciales de acción sin necesidad ya de que haya un estímulo, la nocicepción a nivel periférico, en muchos casos. Entonces, dentro de estos procesos desde la nocicepción hasta la percepción del dolor, hay varias etapas. La primera, como les mencioné, la transducción, que es el momento en el cual la noxa, el estímulo nocivo, que causa destrucción, daño celular, que genera, atrae componentes proinflamatorios, moléculas proinflamatorias, componentes intracelulares, sustancias que activan la nocicepción, con la sustancia P, incluso el glutamato. También está descrito que hay receptores que pueden actuar a nivel de nociceptores, hay receptores también para el NMDA. Luego de una transmisión, es la propagación. El potencial de membrana viaja a través de la dendrita hasta el cuerpo axonal, y de ahí pasa al axón y llega al asta posterior de la médula. Ahora, esto lo veremos más adelante. Al final, para dolor somático y visceral, igual tenemos las 3 neuronas, solo que en el caso, el dolor somático, como ustedes saben, el axón puede subir unos cuantos niveles antes de hacer sinapsis y de pulsar. Pero al final, esta dinámica que acá les describo, va a ser la misma. Luego la modulación. Este es el punto cardinal donde nosotros vamos a ejercer toda nuestro accionar terapéutico.
donde vamos, si somos exitosos, a controlar el dolor, donde también la sensibilización central va a actuar y va a hacer que también, si no está bien manejado, este dolor se exacerbe, haciendo que los umbrales caigan y que por lo tanto dolores que habitualmente no son dolorosos lo sean, alodinia, o dolores o estímulos dolorosos sean exquisitamente dolorosos, hiperalgesia, ¿no? Y bueno, una vez que hace la sinapsis con la segunda neurona, el estímulo continúa su viaje, ya a niveles superiores, hasta la corteza, donde hace el fenómeno ya desagradable, subjetivo, emocional, llamado dolor. Entonces, estas 4 etapas son muy importantes. Tengamos especial detalle con la modulación, que una vez más será nuestro campo de batalla terapéutico, por llamarlo de alguna forma. Entonces, acá, una gráfica muy básica, muy sencilla, que se irá complejizando conforme avancemos la presentación. Tenemos, todo lo que le escribía, el nociceptor, a ver si se ve el cursor. Aquí está el nociceptor, a nivel más periférico, puede ser somático o visceral, repito, lleva el estímulo, ¿no? Acá hay una serie de receptores de múltiples elementos, de múltiples sustancias que veremos más adelante, o sea, receptores cuyo sustrato se produce aquí, el estímulo, transducción, se convierte entonces, entra por los diversos receptores, proteínas ligadas, receptores ligados a la proteína G, los cuales sabremos más adelante, activa los canales de calcio, ingresa el calcio intracelular, se despolariza la membrana celular y se da el segundo fenómeno, transmisión. Hasta posterior, sinapsis. En esta sinapsis es donde también veremos en el botón presináptico una serie de receptores, una vez más, receptores ligados a la proteína G, que pueden potenciar o inhibir el impulso doloroso, ya sea impidiendo que las vesículas con neurotransmisores se viertan al espacio sináptico o por el contrario, facilitando que éstas se viertan con mayor velocidad. Entonces, una vez más, modulación, punto importante sobre el cual vamos a estar trabajando y hablando continuamente en esta presentación. Luego, bueno, después de la modulación, llega a niveles superiores, percepción. Ahora, observen, modulación, efectivamente, señalan acá la asta posterior, pero miren ustedes esta flecha que viene de niveles superiores, también a modular en el asta posterior. Esto es una forma muy básica de señalar, de describir, de hacer énfasis en las vías moduladoras descendentes, que las tendremos, les adelanto, de tipo noradrenérgico, serotoninérgico y por supuesto dopaminérgico y cannabinoide, y opioide, cannabinoide más periférico. Entonces, seguimos. Ya lo mencioné, este tipo de dolor crónico oncológico es un fenómeno de plasticidad neuronal, que es la modificación adaptativa, entre comillas, a una situación nueva, en este caso, una anoxia permanente, un estado proinflamatorio intenso asociado a la enfermedad oncológica. Entonces tenemos hiperalgesia, percepción de un estímulo, digamos, excesivamente, muy amplificado, o la alodinia, que es la percepción de un estímulo de dolor a partir de un estímulo que habitualmente en estado normal no lo es. Entonces, esta plasticidad se caracteriza por la sensibilización de la médula espinal, se activan las vías nociceptivas, es decir, en este tipo de situaciones los neurotransmisores y las vías moduladoras, como el ácido gamma-aminobutírico, por ejemplo, que es uno de los principales moduladores a nivel del asta posterior del impulso doloroso, pues estarán abolidas o muy venidas a menos, ¿no? Y por el contrario, las vías nociceptivas van a reaccionar de manera exagerada a esta nueva situación. Es decir, un neurotransmisor va a generar una despolarización mucho más intensa, que va a generar liberación mucho más intensa de vesículas con neurotransmisores, si hablamos del botón presináptico, y cuando estos neurotransmisores atraviesen la sinapsis y lleguen a la otra orilla, a la neurona de segundo orden, al botón postsináptico, pues también generarán al interactuar con los receptores ligados a la proteína G de la neurona de segundo orden,
también generan respuestas muy intensas con entrada masiva de calcio que despolariza y genera un potencial muy marcado y por lo tanto el ascenso ya a vías superiores causando pues dolor, ¿no? Y encima de esto, los sistemas moduladores descendentes, una vez más, los serotoninérgicos, dopaminérgicos en especial, y también los opioides, digamos, son sistemas endógenos que por sí solos regulan los estímulos dolorosos que pretenden ascender. Estos sistemas se ven venidos a menos en la sensibilización central, ¿no? Y ya podemos ir infiriendo también, si bien no vamos a hablar directamente de farmacología, veremos conforme hablemos de los receptores, sus acciones, sus mecanismos, empezaremos a atar cabos, a asociar el por qué prescribimos lo que prescribimos y por qué funciona lo que indicamos. Precisamente por esta dinámica nanoscópica, molecular, asociada pues a estas vías del dolor. La neuroplasticidad, ya lo mencioné, es la capacidad del sistema nervioso para adaptarse con el tiempo. Ahora, hay una serie de trastornos maladaptativos en este caso. A mencionar la sensibilización central, mecanismo principal de dolor crónico, de dolor oncológico, la sensibilización periférica, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del paciente, dependiendo del tipo de neoplasia, pues también puede haber una sensibilización periférica en la cual cualquier estímulo a nivel periférico genera una respuesta exagerada que será transmitida hasta a lo largo de la neurona de primer orden hasta la segunda, donde también, seguramente por la sensibilización central, pues también se percibirá y se amplificará esa respuesta, ese estímulo doloroso. Y la neuromodulación descendente, que también la mencionamos, todos estos sistemas que se encargan de controlar el dolor a nivel del asta posterior. Digamos, estas células y estas vías nacen en niveles superiores del sistema nervioso central, sin embargo, son vías descendentes que se encargarán, pues, también de controlar, de modular este estímulo nervioso. Entonces, la sensibilización central tiene, pues, estas características. Son cambios estructurales, neuroplásticos, químicos, que le hacen más sensible al dolor. Hay hiperexcitabilidad de la membrana. Por esta disminución de los niveles inhibitorios, caen los umbrales, los estímulos son percibidos y amplificados, tenemos disminución del potencial de acción, del umbral, perdón, del potencial de acción, es decir, ya con estímulos menores generamos potenciales de acción, es decir, impulsos dolorosos. Los canales de calcio, es lo que les decía. Los canales de calcio tienen cierto umbral por debajo del cual no van a abrirse, no van a responder a los diversos estímulos, sean estos iónicos o sean estos neurotransmisores que interactúan a través de los receptores que ya les mencioné ligados a la proteína G. En este caso va a haber una respuesta marcada a menores cantidades de, por ejemplo, NMDA, que es el glutamato, así como el ácido gamma-aminobutírico es el principal neuromodulador del dolor, no el único obviamente, tenemos el glutamato que es también uno de los principales mediadores, en este caso, del estímulo doloroso. Es quienes van a llevar el mensaje. Si hay una nocicepción a nivel periférico, hay una transducción, conducción, llega hasta el axón. En este axón se van a liberar vesículas de NMDA, de glutamato, que van a interactuar con el botón postsináptico. Esta interacción va a generar una respuesta muy intensa, más de lo habitual, de los canales de calcio, que como ya les mencioné, son los que se encargarán de despolarizar la membrana y generar pues un potencial de acción ascendente. Disminución de transmisión inhibitoria, ya lo mencionamos, las vías centrales descendentes, aumento de los campos receptivos, es decir, antes la noxa puede estar focalizada y el dolor, la percepción también. Con el tiempo, más vías de áreas más extensas se van a ver sensibilizadas y estimuladas y produciendo estímulos dolorosos, aun cuando no haya una noxa a nivel periférico que las genere. ¿Quién no ha visto un paciente que dice, me duele todo? Y es cierto, le duele todo, ¿no? Para él esa percepción es esa, ¿no? Y eso se explica por este fenómeno de sensibilización central. La periférica aumenta la transducción, también hay hipersensibilidad de estos canales de calcio
que también por supuesto existen a nivel periférico, y ante estímulos menores, umbrales, cayendo el umbral, pues estos canales de calcio se estimulan, se ingresa el calcio, se despolariza la membrana, y un potencial de acción donde habitualmente no lo hubiese habido, ¿no? Una vez más, la respuesta a los canales de calcio, pues acá está, también veremos que estos mecanismos se repiten, y cuando hablemos del mecanismo íntimo molecular, de la interacción del receptor de la proteína G, la adeninato ciclasa, el AMP, veremos que es una vía común para el manejo del dolor, para la conducción del dolor, pero también es llana terapéutica para bloquearlo. Bueno, la neuroinflamación, una vez más, la enfermedad oncológica es un estado proinflamatorio intenso. Esto genera la producción importante de citoquinas proinflamatorias que también son sustratos de algunos receptores tanto a nivel periférico como a nivel central. Ahora, este actor del cual no se habla mucho a la hora de hablar de dolor, la activación glial, en especial la microglía, que como les dije es una célula inmune del sistema nervioso, tiene un papel muy importante, expresa receptores de glutamato, expresa receptores de serotonina y en especial de noradrenalina. Una vez más, vamos atando cabos, por eso me funciona el tapentadol, por eso me funciona la metritilina. ¿Por qué? Porque tiene entre sus mecanismos de acción la interacción, la inhibición de la captación de la norepinefrina, más norepinefrina disponible para estimular a la microglía, pues esta va a virar a un fenotipo mucho menos proinflamatorio, ¿no? Entonces, esto es como una pieza central de rompecabezas que se articula con muchísimas, ¿no? Y que un rompecabezas que seguro ya todos tenemos, nos hemos armado en nuestras cabezas. Pero esto verán cómo le dan no un nuevo sentido, sino más sentido a lo que hacemos. Bien, les decía, les anticipaba, esta gráfica de la conducción, de las etapas del estímulo nervioso, se va a ir complejizando. Y bueno, aquí tenemos el daño tisular, estamos hablando acá de un nociceptor, primera neurona, ¿no? Puede ser una vez más visceral o somático, el mecanismo va a ser el mismo. Los trayectos, bueno, varían un poco, eso ya lo sabemos. Entonces, tenemos una serie de sustancias que van a activar, digamos, a partir del daño tisular y la inflamación generada, van a interactuar con una serie de receptores. Estos son sustratos para los receptores que existen aquí a nivel dendrítico. Son algunos más, ¿no? Tenemos leucotrieno, orquitinina, histamina, iones de potasio. Una vez más, cuando hay ruptura celular, pues se libera una serie de sustancias. El potasio, que es un elemento predominantemente intracelular, al estar libre en el extracelular, pues esto va a interactuar. Y esto también puede estimular la apertura de canales de calcio y ya el mecanismo que ya les mencioné. Ahora, esta es la primera etapa. Acá estamos en la transducción, pero aquí también tenemos a nivel de la modulación y en el enlace posterior, ¿no? Entre la sinapsis entre primera y segunda neurona, tenemos una serie de sustancias que van a ser mediadores, que van a transmitir vesículas que se van a liberar del botón presináptico y van a llegar al postsináptico. Las principales, las que aquí les menciono, glutamato, el NMDA, es el principal conductor, neurotransmisor conductor del dolor, ¿no? Y que de hecho se ve incrementado en estos estados proinflamatorios y de sensibilización central. Luego tenemos ya, ahora, observen ustedes, el cursor, aquí está, tenemos la transducción, viene el sentido de las flechitas, va subiendo, ok, hasta la corteza, ya percepción. Sin embargo, también se activan otros núcleos a niveles ya superiores del sistema nervioso central, que son la vía inhibitoria descendente. Aquí tenemos algunos de los sustratos que van a interactuar a nivel del asta posterior con otros receptores que van a antagonizar a estos neurotransmisores, es decir, estos quieren generar un impulso a toda costa, un potencial, pues estos van a venir a ese mismo sistema de receptores ligados a la proteína G, adeninato ciclasa, MP cíclico, apertura de canales de calcio, en este caso van a bloquear ese mecanismo. Esto lo vamos a ver más adelante, lo que bueno, es interesante mencionarlo. Entonces,
hablando un poco más de la nocicepción, que a veces en el dolor oncológico no digo que no le dé la importancia, pero nos enfocamos mucho en sensibilización central. Sí, es cierto, pero el componente periférico no hay que dejarlo de lado. Entonces, la nocicepción, la presencia tumoral, la erosión, infiltración, ruptura, destrucción de tejidos, pues es un nociceptivo permanente que nos puede llevar a sensibilización periférica con mucha probabilidad, ¿no? Aparte, también es iones hidrógeno, el medio ácido, también ustedes saben que el tumor crece en un microambiente ácido que favorece su crecimiento, pues ese ambiente ácido también puede estimular los nociceptores, una vez más, generar este potencial de acción que se va a traducir en última instancia en dolor. Entonces, nociceptores, neurona de primer orden, estamos todavía a nivel de tejidos periféricos, terminaciones nerviosas anelínicas, cuyos cuerpos celulares están en los ganglios de las redes dorsales, eso lo sabemos, ¿no? Ahora, estos receptores nociceptores están localizados principalmente en periósteo, arteriales, más dolor somático, más dolor visceral, pero bueno, también hay receptores, dientes, superficie articular, piel, etcétera. Los nociceptores están omnipresentes en toda la economía. Ahora, el daño tisular, pues ya lo mencionamos, acá están todos estos componentes que se liberan, todos potenciales sustratos de receptores a nivel de nociceptores, dendríticos. Tenemos entonces, acá si ustedes pueden ver, seguimos en nociceptores y esta es, digamos, la membrana dendrítica de la neurona de primer orden. Miren ustedes toda la cantidad de canales y receptores que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos canales y receptores para citoquinas proinflamatorias, también para las antiinflamatorias, ojo, ¿no? Prostaglandinas. Aquí tenemos proteínas, receptores ligados a la proteína G de tipo Mu, por ejemplo, cuyo efecto a nivel periférico es cierto, es muy pequeño y a veces mediado incluso por las células inflamatorias que están ahí. Las células inflamatorias, muchas de ellas, expresan receptores Mu que son cuya acción, cuya agresividad puede ser mediada por los opioides endógenos o exógenos, y esto indirectamente pues disminuye la intensidad del estímulo de estos receptores, estímulo doloroso. Canales de potasio, canales de sodio, canales de calcio. Entonces, todos estos componentes van a generar, si son estimulados adecuadamente, apertura de canales de calcio, despolarización y el inicio de un impulso doloroso a niveles más centrales. En cuanto a las neuronas de segundo y tercer orden, pues en la médula espinal hasta posterior, los principales neurotransmisores que digamos, comunican el impulso entre primera y segunda neurona, glutamato, sustancia P, entre otros. Ahora, que también hay mediadores proinflamatorios, activan esta neurona de segundo orden, es a través de los distintos receptores, canales de calcio, despolarización, potencial de membrana, ¿no? Y ascienden a niveles superiores. Y hay en el tálamo, tercer orden, y a la corteza, la cual percibe el dolor. Pero ya a este nivel, digamos que ya es tarde. Entonces, la principal acción nuestra va a estar a nivel de los centros inhibidores superiores, de vías descendentes, y en especial del asta posterior de la médula. Tenemos aquí ahora el otro extremo, es decir, vendría a ser, voy a retroceder un instante. Primero vimos esto, ahora estamos aquí, hasta posterior, en la sinapsis. Entonces tenemos aquí el axón de la neurona de primer orden, ¿no? Más distalmente está la dendrita, el nociceptor llegó el potencial de acción, llega, y aquí es donde, si hay un estado de sensibilización central,
Un potencial pequeño va a generar una gran apertura de canales de calcio, una gran despolarización y una masiva degranulación, exocitosis de todos estos neurotransmisores, una vez más, estos péptidos, la sustancia P o el glutamato, hacia la otra orilla de la sinapsis, donde ya están los receptores listos para recibirlos y continuar con el perpetuar el estímulo doloroso. Entonces, detengámonos un poco acá. También se ve el cursor, aquí está, canales de calcio, receptores opioides. Esto es fundamental porque aquí una vez más es donde nos vamos a estar batiendo con el dolor, ¿no? Receptores adrenérgicos, aquí abajito, receptores GABA, que también, como les mencioné, es el principal neurotransmisor relacionado a la modulación del dolor, ¿no? Tenemos obviamente lo de la vía adrenérgica, la serotonina tendría que ser por aquí, pues no la veo. Miren, receptores cannabinoides, lo que les mencioné, los CB1, que están más en el sistema nervioso central, los CB2, que son más periféricos y que explican muchos sus efectos secundarios, pero eso lo veremos más adelante. Y tenemos en la otra orilla, en la neurona de segundo orden, aquí está la granulación de estos neurotransmisores, interactuarán, pues, ¿qué pasó? Interactuarán con estos receptores y también, una vez más, vemos aquí los receptores MU, los receptores GABA, cannabinoides, ¿no? Y también hay acá los adrenérgicos y los serotoninérgicos. Los primeros, hablando del MDA, de la sustancia P, pro estímulo doloroso, y los opioides, adrenérgicos, serotoninérgicos y GABAérgicos, más bien para modular este dolor. Entonces, acá hay otro tipo de dolor, el dolor neuropático, pero aquí hay una superposición entre lo que es dolor crónico asociado a la sensibilización central y el dolor neuropático. Pensemos un poco en el tratamiento que damos para el dolor neuropático. Damos amitriptilina, pregabalina, gabapentina, entonces, que son justamente sustancias que van a potenciar la vía noradrenérgica, la vía GABAérgica y la vía serotoninérgica. Entonces, los mecanismos son en común. Cierto es que no todo dolor crónico es neuropático, ni todo neuropático es crónico, pero si intersectamos ambos conjuntos, como un diagrama de Euler, realmente queda una luna muy pequeñita, no por fuera de la intersección de crónico que no es neuropático y de neuropático que no es crónico, ¿no? La fisiopatología implica, bueno, ya lo mencioné, la neuroinflamación, hay infiltración de células inmunes, producción de mediadores de inflamación, que va a perpetuar el estímulo doloroso, sin que a veces ya sea producto de estímulo de noxas a nivel periférico. Y una vez más, la activación glial, protagonista importante de la cronificación del dolor, de la sensibilización central, y por supuesto es parte también de esta mala adaptación llamada plasticidad neuronal. Entonces, microvías de inflamación. La microvía, ya lo mencioné, la célula inmune del sistema nervioso, su función es mantener la homeostasis, protegerla de noxas, de agentes irritativos, inflamatorios, infecciosos, ¿no? Y se activa rápidamente. Tiene dos fenotipos. El M1, que es proinflamatorio, muy intenso, muy agresivo, libera las glías. Este tipo de glías produce glutamato, produce sustancia P, sustancias proinflamatorias que una vez más van a ser sustrato a algunos receptores que van a generar estímulos dolorosos sin siquiera participación periférica, ¿no? Expresa receptores, a su vez, expresa receptores de glutamato, de GABA, noradrenalina. Esto es importante. Estos receptores de noradrenalina tienen un papel importante en la conducta que la glía va a tener. Y aquí, bueno, los tipos de neuroglía, de todas las que están ahí mencionadas, la microglía es, digamos, el macrófago tisular, de tipo inmune. Los otros tienen otro tipo de funciones. La célula inmune del sistema nervioso central es la microglía. Entonces, hablando de estos estadios o estos fenotipos, llamémoslos, M1 y M2. El M1, ya lo mencioné, estado activo, agresivo, libera moléculas proinflamatorias. Es cierto que también libera un poco de GABA, que se supone que es lo opuesto,
pero al final lo que se genera es una neuroinflamación patológica con liberación de sustancias proinflamatorias, mientras que el fenotipo M2 es por el contrario, un estado quiescente, de vigilancia, que más bien es antiinflamatorio y de índole de restauración, de regeneración. En el dolor crónico, especialmente crónico, principal, únicamente crónico, la polarización hacia el fenotipo 1 ocurre, bueno, hay daño tisular, estímulo constante, sensibilización central, y esto hace que, a raíz de una serie de citoquinas proinflamatorias, pues vive este fenotipo muy agresivo, muy inflamatorio, ¿no? Que a su vez libera en sí, libera más enzimas citoquinas proinflamatorias, además de los neurotransmisores que ya les mencioné. Por otro lado, el otro extremo de la escala es el fenotipo M2, que tiene la función antiinflamatoria, la que mencioné, ¿no? Y produce una serie de citoquinas antiinflamatorias que antagonizan la cronificación y la sensibilización central. Bueno, y dolor crónico, bueno, en general, la enfermedad oncológica, y hay estudios que esto lo demuestran, ¿no? Que el estado proinflamatorio, el nivel sérico, enzimas proinflamatorias, sérico y tisular de citoquinas proinflamatorias, incrementa con el estadio clínico de la enfermedad. Entonces, y el dolor, el malestar, que duda cabe, también se incrementan. Entonces, hay una correlación directa entre las citoquinas y el patrón, digamos, clínico, especialmente hablando de dolor, del cáncer. Ahora, este estado proinflamatorio sistémico también influye notablemente en la caquexia, en la anorexia, la pérdida de apetito, en el estado de ánimo. Es un concepto muy amplio, muy complejo, que aún se está, digamos, dilucidando todas sus aristas. Entonces, ahora sí, entremos ya a aspectos más íntimos. Acá un poco esto a manera de introducción, hablando de los tipos de glía, los tipos de dolor, etcétera. Entremos ahora sí a este concepto central. El sistema de receptores ligados a las proteínas G. Todos los receptores, bueno, el 99.9 de receptores cuyo sustrato es un neurotransmisor, son este tipo de proteínas. Los receptores hormonales son este tipo de proteínas. Las terminaciones olfativas, las neuronas olfativas, las dendritas son estimuladas a través de estos receptores. Son receptores que están omnipresentes en toda la economía. Todos los neurotransmisores con los que trabajamos, todos los transmisores cuyo efecto potenciamos farmacológicamente, actúan a través de este tipo de receptores, ¿no? Son también, como ya lo mencioné, en general son sensibles a los microambientes ácidos asociados a plasticidad tumoral, especialmente a nivel periférico. Entonces, son la familia de proteínas de membrana más grande, de lejos. Ahora, esto también lo mencioné rápidamente y lo vamos a mencionar acá con más detalle. La vía principal es un receptor, digamos, si es uno como el glutamato, que estimula la propagación del estímulo doloroso, pues va a interactuar activando la nitrato ciclasa, la cual cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico interactúa con los canales de calcio, estos se abren, se despolariza la membrana y genera, si es a nivel presináptico, liberación de las vesículas, si es a nivel postsináptico, propagación del estímulo doloroso. Pero no me extiendo mucho aquí porque hay una diapositiva, esta es, donde se habla con más detalle. Entonces tenemos acá un sustrato. Imaginemos un sustrato que va a activar el sistema, que funcione, no que lo va a antagonizar. Entonces tenemos, una vez más, puede ser el glutamato. Interactúa. Ante todo, tengamos en cuenta que la estabilidad de la membrana es un estado polarizado. El potencial de membrana es más o menos de menos 70, menos 80 milivoltios, digamos, del extracelular con respecto al intracelular.
Mientras esto se mantenga así, pues la membrana está estable, los canales de calcio no se abren, todo tranquilo. Entonces, este receptor, el glutamato, interactúa a nivel de un receptor de membrana ligado a la proteína G, cuyo sustrato es el glutamato. Esto lo que va a generar es, digamos, por mecanismos que no vale la pena detallar, va a activar la adeninatociclasa. Esta va a catalizar la conversión de ATP en AMP cíclico. Esta va a interactuar con los canales de calcio y el potencial, antes muy negativo, va a cambiar, se va a despolarizar. Es decir, por microsegundos o milisegundos, la despolarización, esta polarización que caracteriza la membrana celular neuronal se va a invertir. ¿Esto qué va a generar? Pues este cambio potencial, en el caso de las células de primer orden, estamos hablando del axón, botón sináptico entre primera y segunda neurona, exocitosis, liberación de una serie de neurotransmisores, que ya los hemos mencionado, puede ser MDA, sustancia P, etcétera, que a su vez se dan sustrato a nivel postsináptico de otra proteína, de otro receptor ligado a la proteína G, que va a repetir el ciclo, pero a nivel postsináptico. Lo mismo, adeninatociclasa, ATP, AMP cíclico, canales de calcio se abren, pero en este caso ya no hay exocitosis, sino la propagación del potencial de acción. Es un concepto, bueno, es cierto que ese es, en primer lugar, que no es el único mecanismo, es el principal de lejos. Es cierto que es más complejo, pero, digamos, esta forma simplificada nos explica muchas de las cosas que observamos a nivel práctico. Entonces, son redes muy sofisticadas, son omnipresentes en toda la economía y dianas farmacológicas importantísimas. Las usamos todos los días, ¿no? Estamos usando inhibidores de captación de serotonina, de noradrenalina, o los opioides, que también veremos su mecanismo de acción, es bloquear lo que acabamos de ver. Entonces, tipos de receptores ligados a la proteína G. Los opioides, que duda cabe, los más importantes a nivel terapéutico, los hay producción endógena, ¿no? Pero, digamos, son una arma importantísima para el manejo del dolor. Codificados principalmente tres tipos de receptores, los MUS delta kappa. Hay los opioid-like receptors, son receptores parecidos, opioid-like receptors, que también tienen cierta interacción analgésica, o también puede ser algésica, dependiendo del tipo de opioide que usemos. Bueno, en este caso, los opioides regulan y bloquean este mecanismo que acabamos de describir, haciendo que la señal nociceptiva, en el caso de la neurona de primer orden, que el potencial de membrana ya se generó a nivel periférico en los nociceptores, cuando llega el axón para transmitirse a la segunda neurona de segundo orden, pues a nivel presináptico va a bloquear esta adeninatociclasa y por lo tanto corta todo el ciclo. Ya no hay AMP cíclico, los canales de calcio no se abren, por lo tanto, no solo que no hay despolarización, sino que encima se abren los de potasio y por gradiente van a salir. Entonces se negativiza aún más el interior de la célula, haciendo que se hiperpolarice. Y esto evidentemente va a bloquear, va a abolir cualquier estímulo doloroso que vaya a viajar. Una membrana neuronal hiperpolarizada no propaga ningún estímulo, no hace exocitosis, las vesículas no se vierten hacia el espacio sináptico en la primera neurona de primer orden, y la segunda, pues esta hiperpolarización no va a permitir que se propague nada. ¿Dónde se ubican? Pues bueno, inicialmente estamos hablando del siglo pasado, comienzo del siglo pasado, ya con la biología molecular, con los avances de la ciencia, ya se determinó que estaban en muchos más lugares estos receptores opioides, pero inicialmente se pensaba que solo estaban en el sistema nervioso central, ¿no? En ganglios dorsales, en el asta posterior de la médula espinal. Lo resalto aquí porque, una vez más, es nuestro
nuestros principales campos de batalla a nivel terapéutico analgésico, la amígdala, la núcleo accumbens, que están asociadas a la risa, a la adicción. Esto explica los efectos psicotrópicos de los opioides, que también son muy adictivos, el sistema límbico, el componente emocional, no solo el dolor, sino en general, ¿no? De todo tipo de emociones subjetivas. La sustancia gris periacueductal también la destaco aquí, porque es la zona principal de donde van a partir las neuronas descendentes desde Raphe magnus, que es una estructura que está a nivel del cuarto ventrículo, debajo, está en el suelo, debajo del cuarto ventrículo. La sustancia gris periacueductal, ¿no? El Raphe magnus está más asociado a lo que es serotonina, pero también hay receptores opioides a ese nivel. Entonces, desde esos puntos superiores del sistema nervioso central va a bajar van a bajar las vías moduladoras descendentes que modularán la nocicepción. Entonces, ahora, ya con el avance de la ciencia y los métodos moleculares para detectar receptores, pues se determinó que está en muchos más tejidos más allá del sistema nervioso. Neuronas periféricas, bueno, también lo que les mencioné, los nociceptores tienen algunos receptores opioides pequeños, donde también puede haber indirectamente algún efecto analgésico muy leve. Indirectamente, en especial, al modular algunas células inmunes que expresan receptores opioides y que al interactuar con estos receptores en este tipo de células, modulan la respuesta inflamatoria y pueden indirectamente también modular el dolor. Tenemos células inmunes, mediadores de inflamación tisular, en el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal. Eso explica algunas de las toxicidades que podemos expresar. Por ejemplo, el problema de la constipación, las náuseas, etcétera, pues puede explicarse en parte por la presencia de receptores a nivel del tracto gastrointestinal. De hecho, tenemos una clase completa respecto de toxicidades. Entonces, recapitulando y un poco repitiendo, los agonistas opioides, entonces, activan la proteína G, inhiben la nitrato ciclasa, los niveles de AMP psíquico caen, se cierran los canales de calcio y se abren los de potasio. Como les digo, no solo que no despolarizan, sino que incrementan el gap, ¿no? Y hacen que el potencial de membrana sea aún mayor, es decir, hiperpolarizan. Hasta acá veremos, estos son mecanismos presinápticos. Hasta acá el mecanismo va a ser en común con el postsináptico. A partir de acá, bueno, a nivel presináptico se impide la exocitosis, no hay despolarización, las vesículas con neurotransmisores no se abren hacia el espacio sináptico y por lo tanto no se liberan en el espacio sináptico estos neurotransmisores proalgésicos, si quieren llamarlos así, glutamato, sustancia P, y logramos analgesia. Si vemos los mecanismos postsinápticos, pues igual, en común, proteína G, aminoácido ciclasa, AMP cíclico, interactúan con los canales de calcio, los cuales se cierran y se abren los de potasio. No hay despolarización, incluso hay hiperpolarización, pero aquí ya no hay liberación de vesículas, por el contrario, aquí la membrana es la que se mantiene polarizada o hiperpolarizada. Y esto hace que se bloquee la propagación del estímulo nociceptivo. Ya no viaja ningún estímulo a niveles superiores y también se logra analgesia. Obviamente, ambos mecanismos, pre y postsináptico, actúan a la vez. Y acá, lo ya dicho de manera gráfica, tenemos entonces la interacción en este caso, tenemos ahora sí un opioide, pero podría ser norepinefrina, serotonina, o incluso receptores cannabinoides o el GABA. El mecanismo va a ser, en esencia, el mismo. Entonces tenemos una interacción. Aquí la nitrato ciclasa, en vez de ser activada, es bloqueada. Por lo tanto, ya no hay la conversión de ATP a AMP cíclico, los canales de calcio se bloquean, no hay despolarización. Por el contrario, hay apertura de canales de potasio que por gradiente de concentración, este ion positivo va a salir del intracelular al extracelular. Cada ion potasio positivo hace más negativo el intracelular. Por lo tanto, el potencial, la polarización se hace más intensa, hiperpolariza. Y así, pues,
Bueno, acá estamos hablando primero a nivel presináptico no hay exocitosis y a nivel postsináptico no hay potencial de acción. Una vez más, ambos mecanismos también se dan a la vez. Lo que les mencionaba, a nivel periférico, los opioides tienen cierta acción, evidentemente ínfima comparada con su acción central, pero hay que mencionarla, ¿no? A través de receptores de opioides leucocitarios que están, pues, saturando la zona de la nocicepción a nivel periférico, al modular estas células leucocitarias, su agresividad al interactuar con sus receptores opioides, pues indirectamente el dolor, el estímulo nociceptivo puede moderarse. Una vez más, el grado de analgesia que se logre, ínfimo comparado con el que se logra a nivel central. Y acá, bueno, lo mismo, en realidad este dibujito podría no ponerlo, pero me gusta, y acá explica gráficamente también el receptor opioide. La morfina actúa aquí, hay natociclasa anulada, AMP cíclico disminuido o abolido. ¿Esto qué genera? Canales del calcio ya no entra, el potasio sale, la polarización se incrementa, la liberación del neurotransmisor disminuye o queda abolida. En el caso de la neurona presináptica, en el caso de la postsináptica, hay hiperpolarización y el estímulo no viajará. No se genera estímulo o se genera uno muy débil. En cuanto a los serotoninérgicos, pues lo mismo, estos son parte importante ya de las vías moduladoras descendentes. Entonces, también, repito, también es un receptor ligado a la proteína G, ¿no? El mecanismo que ya vimos es muy similar, en esencia el mismo, ¿no? Ahora, es cierto que hay ciertos subtipos de serotonina que no actúan sobre receptores asociados a proteína G, pueden actuar directamente sobre los canales de calcio, produciendo su apertura, ¿no? En ese caso el mecanismo, pues, al entrar este yo positivo, pues, despoderiza la membrana y se da todo el fenómeno que ya hemos descrito. En algunos casos también puede ser pronociceptiva, es decir, hay receptores que al ser activados por el sustrato, en este caso la serotonina, en vez de bloquear la nitrociclasa, la activan. Eso está un poco en función de la naturaleza del receptor con el cual la serotonina interactúa y del subtipo de serotonina que está interactuando. Está presente en toda la médula, pero su núcleo principal, del cual se observa que los principales axones o las principales terminaciones nerviosas emergen hacia el asta posterior, las vías descendentes salen de Raphe magnus, que está a nivel del bulbo, a niveles superiores, a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Y como ya dijimos, a través de este mecanismo van a recibir un MP cíclico, por lo tanto, detienen esta cascada de eventos que nos va a llevar al final, ya sea a exocitosis o a propagación del estímulo nervioso. En cuanto a los adrenérgicos, la vía descendente adrenérgica es especialmente importante. La segunda, yo diría, en importancia, bueno, yo diría, y la literatura también lo menciona, que es uno de los principales mecanismos descendentes de modulación del dolor. Eso explica por qué hay tanto medicamento que usamos en controlar, en potenciar esta vía. Una vez más, de vuelta, pentadol, los tricíclicos, inhibidores no selectivos de recaptación de noradrenalina, y además, como ya lo mencioné, las células gliales, que son participantes intensas del proceso de sensibilización central, cuando está en este fenotipo M1, pues tienen receptores también adrenérgicos que las pueden hacer virar hacia un fenotipo menos agresivo, ¿no? En este caso, nacen en el locus coeruleus. Estas se encuentran en el piso o por debajo
del cuarto ventrículo, ¿no? Y de ahí proyectan sus ramificaciones hacia el asta posterior de la médula, generando, pues, al interactuar a su vez con receptores ligados a la proteína G a ese nivel, pre y postsinápticos, la modulación del estímulo doloroso. Y bueno, lo que ya mencioné, en cuanto a la microglía, la interacción de la norepinefrina, noradrenalina, a nivel de receptores noradrenérgicos en la glía, la va a virar a un fenotipo antiinflamatorio. Bueno, acá ya estamos repitiendo un poco el mecanismo que ya dijimos que es en común a nivel presináptico, lo que va a hacer disminuir la diversión de neurotransmisores, a nivel postsináptico va a generar la atenuación o inhibición de la propagación del estímulo del potencial de acción, como en ambos casos, en pre-postsináptico, hay natociclasa, BP cíclico, canales de calcio, se mantiene la polarización, incluso se hiperpolariza, de manera que no hay isocitosis ni propagación del estímulo nervioso. Esto también es válido para los receptores adrenérgicos. Y acá tenemos una gráfica de lo que ya mencionamos, locus coeruleus, que como dijimos es el principal núcleo de donde parten las fibras inhibidoras descendentes al asta posterior, ¿no? Y aquí también vienen las glías, están acá presentes, fenotipo proinflamatorio, M1, todas estas citoquinas proinflamatorias muy agresivas que a su vez estimulan a nivel sináptico más potenciales de membrana, pues estas fibras llegan, liberan noradrenalina y viran hacia fenotipos menos inflamatorios. Y acá se explica pues por qué usamos estos medicamentos, ¿no? Los no selectivos y los selectivos, o el tapentadol que actúa contra los receptores MU y los noradrenérgicos, ¿no? Una vez más, lo que les decía, a las cosas que ya sabemos, como que las cohesiona, o sea, nos da una explicación más de por qué funciona lo que funciona y por qué prescribimos lo que prescribimos. Entonces, los receptores cannabinoides también son medicamentos útiles, aunque para el dolor oncológico todavía no se demuestra plenamente su efectividad. Son útiles en especial en dolor de tipo neuropático, ¿no? También sus receptores son receptores ligados a la proteína G, el mecanismo es similar, ¿no? Y también tiene dos subtipos de receptores, ¿no? Los CBD1 y los cannabinoides tipo 2. Los primeros están concentrados más en el sistema nervioso central, ¿no? Y los otros son más periféricos, tracto digestivo, sistema inmune. En general, está asociado el tratamiento a que las células viran a ser estimuladas a interactuar al receptor con sus receptores cannabinoides, pues va a llevarlos a un modo de reparación tisular, ¿no? En condiciones inflamatorias. Ahora, modulan los umbrales nociceptivos por los mecanismos que ya mencionamos. Ahora, esto por sí solo no va a tener mayor efectividad, usualmente se usa como complemento de otras terapias, digamos, más de fondo, que tienen una mayor efectividad demostrada y las complementan. Lo que les decía, la ubicación de cada uno de estos tipos de receptores, CB1 están en el sistema nervioso central, CB2, efectos periféricos, modo de respuestas inmunes y liberación de factores proinflamatorios. Y disminuye a nivel periférico, disminuye también la nocicepción, especialmente en dolor neuropático y la hiperalgesia que se asocia. Los GABAérgicos. El GABA, como les mencioné, es uno de los principales, si no el principal neurotransmisor encargado de la inhibición, de la modulación del estímulo doloroso, ¿no? Interactúa también, son receptores ligados a proteína G, mecanismo similar, solo que en este caso, en vez de
abrir los canales de calcio, va a bloquear la indociclasa y por lo tanto a la larga va a bloquear los canales de calcio, impidiendo pues ambos fenómenos, exocitosis y propagación del estímulo. Y aquí, bueno, este es un estudio en el cual hablan de lesiones inducidas experimentalmente en animales de laboratorio, y en los cuales en todos los casos, como parte de este fenómeno de plasticidad neuronal asociado al daño permanente, al daño continuo de distintos tipos, siempre, en la mayoría de casos, va a haber una disminución marcada del ácido gamma-aminobutírico. Por ejemplo, tenemos acá una CCI, es un daño por constricción crónica de una raíz nerviosa, ¿no? Y observamos en que hay caída de este neurotransmisor. Lo mismo si hay una ligadura de un nervio espinal, también si hay el daño de un nervio aislado, pues también se observa a ese nivel la caída del ácido aminobutírico y así, en todas las lesiones inducidas vamos a ver que de una u otra manera el ácido gamma aminobutírico, este neurotransmisor importantísimo para la inhibición o modulación, va a estar seriamente disminuido. Entonces eso explica un poco la hiperalgesia, es decir, ya no hay esta modulación fisiológica, ¿no?, que hace que no todos los estímulos pasen el umbral, por ejemplo, o que un estímulo habitualmente no doloroso lo sea, ¿no? Y también el ácido aminobutírico también es parte de las vías inhibidoras descendentes, que al estar disminuidas o abolidas en la plasticidad neuronal y sensibilización central, pues va a generar los fenómenos ya descritos. Bueno, esta gráfica en realidad es más de lo mismo. Tenemos nociceptores periféricos, somáticos o viscerales, segunda neurona, suben, y las vías inhibidoras descendentes, en este caso la vía de las catecolaminas, ¿no?, la noradrenérgica, que desciende y actúa a nivel de la asta posterior, lo mismo la serotoninérgica. Aquí habría que describir también la opioide, que actúa no solo desde a nivel descendente, sino directamente. Si nosotros administramos medicamentos opioides, pues van a interactuar directamente acá y obviamente estimulando esta vía inhibidora descendente opioide a nivel más alto, central. La sustancia, básicamente, más no únicamente, la sustancia periacueductal. Más de lo mismo. Tenemos a nivel periférico, nocicepción, una vez más, puede ser somática o visceral, esta serie de sustancias que se liberan, convierte la noxa en estímulo eléctrico, transducción, llega a la médula espinal hasta posterior. Aquí tenemos ya una serie de sustancias que se antagonizarán entre sí y que en estados fisiológicos normales pues logran controlar la mayoría de estímulos y que no lleguen al umbral doloroso. Sin embargo, la caída de algunos neurotransmisores, inhibidores, reguladores, harán que estímulos habitualmente dolorosos lo sean, ¿no? Yo sé que estamos un poco repitiendo lo mismo, pero son conceptos centrales que necesito que tengan claramente afianzados, porque una vez más, les va a dar una visión diferente del manejo del dolor. No se trata solo de farmacología, sino de comprender por qué lo que damos funciona, ¿no? Y de la adyuvancia, del tratamiento analgésico adyuvante, etc. Esta es la base molecular, si quieren, bioquímica. Tenemos luego ya, una vez que el estímulo logró subir, aquel que pudo hacerlo, pues tenemos estos tres sistemas, principalmente los sistemas inhibidores descendentes, ¿no? Tenemos la sustancia gris periacueductal, las encefalinas, y como les decía, también se produce el ácido gamma-aminobutírico a ese nivel e interactúa a través de las vías inhibidoras descendentes, el locus coeruleus, que está en el piso del cuarto ventrículo, ¿no?, que básicamente es la vía adrenérgica, y aquí tenemos la tercera vía principal, ¿no?, que es la vía serotoninérgica a través del raphe magnus, que ya esto está un poquito más abajo en el bulbo, pero los tres regresan, convergen aquí. Bien, ya hablando ya del aspecto subjetivo del dolor, que es importante,
Yo creo que acá ya desde el primer semestre hemos hecho énfasis en esto, en sensibilizarnos con el paciente como un ente completo, no veamos el dolor, ¿no? El sea de páncreas, que el dolor neuropático, no, por favor, no. Entonces, abordemos como una persona que sufre de manera física, mental, emocional, porque eso también influye en la percepción del dolor. Un paciente ansioso, deprimido, tiene umbrales mucho más bajos que uno que probablemente esté enterado de lo que va a pasar, que esté adecuadamente apoyado emocionalmente. Entonces, más que un paciente con dolor, es un paciente que sufre. Tengamos eso presente, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, todos los aspectos técnicos que tenemos que llevar al lado de la cama del paciente. Esta situación le ocurre a una persona, a un ser humano, no a un paciente. Bueno, conclusiones. La, la sensibilización central y, digamos, dentro del grupo de trastornos llamados, que están enmarcados dentro de la plasticidad neuronal, sensibilización central, sensibilización periférica y disminución de la inhibición descendente, nos va a llevar pues a el dolor crónico. El componente inflamatorio es importantísimo, no soslayemos el componente inflamatorio y que de hecho en esta terapéutica analgésica también podría estar incluido. Por ahí se explica también, por ejemplo, que los corticoides, que aquí no lo he mencionado, pero también tiene, tal vez no tenga un receptor específico, pero actúa a nivel inmunológico de una manera muy importante. La microglía, una vez más, destacar que el modo inflamatorio de este macrófago tisular tiene un rol importante, ¿no? Y los receptores que explican un poco también los efectos terapéuticos de algunos medicamentos. El estatus proinflamatorio es intenso, especialmente metastásico, ¿no? Tener eso también en cuenta a la hora de abordar el dolor. Y el sistema de receptores ligados a la proteína G es fundamental tener claro este concepto. Hay vías, es como un mecanismo común con múltiples puertas, ¿no? A veces activar una sola puerta no es suficiente, tenemos otros medicamentos que nos pueden ayudar a modular ese mecanismo, digamos, complementar el control de ese mecanismo. Bueno, son sofisticadas redes de señalización, actúan estimuladas por neurotransmisores, hormonas, citoquinas, fármacos, etc. Es una autopista analgésica muy interesante que probablemente en algún momento nos dé nuevas opciones terapéuticas de drogas que abarquen más un receptor o que vayan a un mecanismo más común, ¿no? Y por lo tanto con efectos más amplios. Toda esta investigación. Bueno, y esto que está subrayado ya es el mecanismo que ya lo hemos visto varias veces, lo hemos escrito: anitrociclasa, MP cíclico, cánones de calcio, hiperpolarización, disminución de excitabilidad, transmisión celular o de la apertura de las vesículas con neurotransmisores o de la propagación del estímulo nervioso. Mecanismos comunes a más de un sistema de receptores. Y son importantes en las terapéuticas, que dudas cabe. Las usamos todos los días. Bien, doctores, muchas gracias. Espero que esto les haya sido interesante, entretenido y didáctico, y que sean cosas que, como les dije desde el primer día, o no sé si lo dije a ustedes, suelo decirlo, que les sirva, que cosas que se lleven a casa y que las puedan usar al día siguiente en su práctica. Bien, vamos a salir y quedo presto a cualquier pregunta que quieran hacer. ¿Qué pasó? Ajá. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, pues este es el momento. Sí, doctor, le escucho. O doctora, le escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Yo tenía una consulta con respecto a la cronificación del dolor,
porque se mencionó que estaba muy relacionado con la activación de este sistema glial. Y mencionó también dos fenotipos, el M1 y el M2. Y mi duda era si es que entre ambos se interactúa para la cronificación de dolor o es que uno es más, o sea, más importante que el otro. No, estamos hablando de la misma glia. Lo que pasa que, a ver, son extremos de una misma escala. De hecho, podemos encontrar fenotipos intermedios dependiendo del grado de inflamación, del grado de estímulo, del grado de sustancias que favorezcan a un fenotipo o a otro. Si tenemos una situación en la cual la microglía está expuesta a glutamato, a elementos proinflamatorios, pues probablemente tengamos en general unas glías más viradas a un fenotipo más agresivo. Si empezamos tratamiento y empezamos a inhibir la recaptación de norepinefrina, por ejemplo, teniéndola más disponible, pues probablemente la interacción de esa norepinefrina que hemos dejado disponible haga que, al interactuar con los receptores gliales, pues esta vire a fenotipos menos inflamatorios. Pero pueden coexistir, sí. Se trata un poco de la predominancia de un subtipo sobre el otro, lo que nos va a dar esta situación, ¿no? Ya sea proinflamatoria y que perenice la propagación del estímulo doloroso, o por el contrario, ¿no? Antiinflamatoria y que module, la modulación pueda funcionar y controlar la propagación del estímulo doloroso. Ok, más claro. Muchas gracias, doctor. Nada, otra. ¿Una pregunta más? Si no, para pasar a la presentación por el doctor Rúa. Bueno, tenemos tiempo. Estamos esperando. Bueno, todavía no. Bien, en todo caso, el grupo, por favor, correspondiente, le agradecería que tome la palestra, la pantalla, e inicie su presentación. Reitero, 20 minutos, doctores, administren su tiempo con sabiduría, que eso también se va a valorar a la hora de hacer una presentación. Es importante la capacidad de síntesis que se pueda tener. ¿Quiénes se exponen hoy día? Doctor, el grupo 1. ¿Pero qué integrantes? Me confirmo. Márquez Valderrama, Córdoba Santos Priscila, Ábalos Rodríguez Ana Cecilia, Delgado Segarra Gonzalo. No, sí lo entiendo. Y Ochoa Guara. Esos son los integrantes, pero ¿quiénes se exponen hoy día? Exponemos todos, doctor. Doctores, pero les acabo de decir, no, tienen 3 exposiciones por delante, doctores. No hace falta que expongan todos, porque esto nos va a tomar mucho tiempo. Los 20 minutos es para el grupo, no es por cada uno. Entonces, bueno, van a tener que hacer malabares para... No es necesario que especialmente si son 5 doctores. Les reitero, no hace falta que todos expongan, cada grupo tiene 3 exposiciones. Pero bueno, ya estamos aquí. Empiecen, por favor. Empezó 22, bueno, 8, 10, no, ahí es 8 y 20, hora de Lima. Empiecen, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema de hoy es dolor oncológico. Siguiente, por favor, Priscila. André. Ese es el temario. Siguiente, por favor. Bueno, dolor, como ya habíamos conocido, la definición que se usa es la definición de YAD, que fue el 2020, que lo define como una experiencia sensorial, emocional desagradable y que puede estar asociado o no con un daño tisular real o potencial. Siguiente. Sin embargo, de por sí no hay una definición estándar de dolor oncológico. Se define que puede ser un dolor complejo, un dolor crónico, de varias aristas, ¿no? Sin embargo, en la misma IAPS ya se ha considerado el término de dolor oncológico como parte del CIE-10 y se considera como un dolor crónico que puede ser relacionado propiamente al cáncer
y ya bueno, ahí considerando las distintas aristas como un dolor visceral, un dolor asociado al hueso, un dolor neuropático o un dolor crónico asociado propiamente al tratamiento, ¿no? Que bueno, igualmente puede ser post-quimioterapia, post-radioterapia, post-cirugía, ¿no? Etcétera. Siguiente, por favor. Ahora, el dolor oncológico es bastante prevalente. Generalmente, bueno, las literaturas registran entre 44%, ¿no? Y incluso en la intensidad, un dolor moderado a severo, un 31%, y los que tienen ya estadios terminales o que ya hacen metástasis, hasta un 55%, y generalmente el dolor crónico es el que está más asociado a cáncer, aunque también podría haber casos de dolor agudo, por ejemplo, cuando hay procedimientos, ¿no? Y bueno, esto para recordar un poco la vía de la transmisión del dolor, que bueno, comenzaba con la construcción, que el estímulo causaba la activación de los nociceptores y se transformaba en una señal eléctrica, luego ocurría la transmisión, en la que ya, digamos, a nivel de la periferia, este estímulo, ya una vez transformado, era llevado a la médula espinal, luego posteriormente al tálamo y a la corteza, donde ya, bueno, se dirigía por ejemplo, la corteza somatosensorial, etcétera, y ya la modulación, que bueno, ya eran los cambios en el sistema nervioso por el estímulo nociceptivo propiamente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, tenía que, digamos, haber la sensibilización central y periférica para que este dolor pudiera hacerse crónico, ¿no? Y bueno, en sí la fisiopatología del dolor oncológico era una respuesta inflamatoria local y sistémica en la que participaban las citoquinas proinflamatorias, que bueno, esto lo voy a explicar un poco más adelante mi compañera Priscila. El dolor directamente relacionado por el tumor que, digamos, se manifestaba por el compromiso que el tumor hacía, ¿no? Por ejemplo, si el tumor involucraba zonas óseas o si el tumor, por ejemplo, involucraba al desplazarse, al expandirse áreas nerviosas o, por ejemplo, vísceras, ¿no? El dolor óseo producido por el cáncer metastásico al ya expandirse o ya neuropatías propias por la misma expansión. Siguiente, por favor. Y bueno, el dolor óseo generalmente es una causa común del dolor. Es un dolor que se considera complejo y que hasta ahora, bueno, no se comprende del todo. Generalmente, para que haya una metástasis ósea es por vía hematógena, pero también puede ser por contigüidad y por vía linfática. Y generalmente los 2/3 de las metástasis son hacia las vértebras torácicas. Y el dolor de aquí, bueno, hay nociceptores a nivel del periósteo y la cavidad medular, generalmente más abundantes en la zona del periósteo, principalmente por fibrasa delta. Y bueno, lo que se sabe es de que en cuadros iniciales del dolor hay prostaglandina C2 que sensibilizan a los nociceptores periféricos, por eso inicialmente cuando aparecen ese tipo de dolores responden a ALNES, ¿no? Sin embargo, ya cuando se hace crónico ya la respuesta disminuye. Y estas, digamos, alteraciones a nivel del tumor, o sea, cuando digamos ya el tumor abarca lo que es hueso, hay alteraciones de la estructura y hace que el recambio óseo se altere y haya predominio de osteoclastos y favorezca lo que son fracturas. Siguiente, por favor. Ahora también hay dolor neuropático, digamos, generalmente cuando hay compromiso, generalmente es el compromiso de los plexos, como recordamos el plexo cervical, braquial y sacro, y esto se llama plexopatía neoplásica, ¿no? Generalmente el más afectado es el plexo braquial, y bueno, generalmente esto se afecta cuando hay NM de mama y de pulmón, y afecta lo que es las zonas del nervio mediano y cubital, ¿no? También puede haber compromiso cervical, también con un NM de cabeza y cuello, de linfomas, y generalmente, bueno, lo que es un dolor, ¿no? Dolor de hombro o también dolor de la faringe. Y generalmente cuando hay compromiso del plexo sacro, que puede ser por ejemplo, cáncer colorectal, cuando hay sarcomas, generalmente el dolor es un tipo radiculopatía y se
con limitaciones funcionales. Siguiente, por favor. Y ya, bueno, Ya. pasaría a Priscila, por favor. Buenas noches con todos. Vamos a hablar de los eventos moleculares, algo puntual acerca de los principales eventos. La primera es que vamos a tener una remodelación del microambiente tumoral, el cual nos va a dar acidosis. Los tumores van a generar este ambiente ácido, un pH más o menos en 6.5, por un efecto Warburg, que es un metabolismo anaerobio, ¿no? Las células tumorales prefieren hacer este metabolismo a pesar de que tengan oxígeno, igual prefieren el anaerobio y esto lo va a volver un ambiente ácido. Este ambiente ácido va a hacer que se activen algunas vías donde se van a perpetuar los mecanismos del dolor, ¿no? Como por ejemplo la vía de la CIS3 y el dolor espontáneo. El CIS3 es el Acid Sensing Ion Channels, que son canales sensibles a protones ubicados en las neuronas sensoriales periféricas y cuando el pH baja, estos se abren, permitiendo el ingreso de los iones y generando potenciales de acción, los que van a desencadenar en un dolor espontáneo sin la necesidad de un estímulo externo como presión o calor, ¿no? Y esta es una de las razones por las cuales los pacientes oncológicos pueden experimentar dolores persistentes y espontáneos, aún en reposo. Además tenemos la liberación de los ATPs y la activación del P2X3. Las células tumorales van a liberar ATP en su entorno, que van a activar el receptor P2X3 en las fibras nerviosas. Y estos receptores son unos receptores iónicos que al ser estimulados por el ATP inducen una despolarización neuronal y envían señales del dolor al sistema nervioso central. Y este mecanismo potencia la percepción dolorosa y contribuye a la sensibilización periférica. Además, un evento específico que se agrega, además en las metástasis óseas, ¿no? Son que se van a liberar factores como la NEGF, que van a también liberar endotelina 1 y prostaglandinas. Entonces aquí tenemos en este esquema, ¿puedes pasar por favor las diapositivas? Una más. Aquí, en este esquema vamos a tener que las células óseas, los osteoclastos, son los responsables de la reabsorción y le van a liberar protones, ¿no? Al microambiente. Y así también van a generar acidosis y también van a activar los canales iónicos como el ACIS1, ACIS3 y el TRPV1, ¿no? Y así van a iniciar una señal dolorosa. Además, las células tumorales también van a liberar protones, óxido nítrico, y todos estos eventos nos van a dar radicales libres que van a activar los receptores de glutamato, NMDAR y AMPA, ¿no? Y también así van a amplificar la señal nocioceptiva. Además, estas células van a secretar glutamato y ácido lisofosfatídico que van a sensibilizar aún más las fibras del dolor. Y bueno, también vamos a tener que las células inmunes van a liberar, por ejemplo, la interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, y estos van a unirse a los receptores de citoquinas, ¿no? Y como resultado final, pues vamos a tener que toda esta cascada va a terminar activando los canales de calcio y eso va a producir que ingrese el sodio dentro de la célula y el potencial Dextrol transmite una señal de dolor al sistema nervioso central. Y también va a haber una remodelación ósea que va a causar fracturas microscópicas teniendo una inflamación crónica. Siguiente. Además tenemos un tipo de dolor específico de neuropatía inducido por los tratamientos que va a afectar al 30-70% de los pacientes como síntomas con parestesia, alodinia y dolor urente quemante, ¿no? Entre los fármacos que nos van a dar esto tenemos el cisplatino, oxaliplatino, que nos van a dar un estrés oxidativo y daño mitocondrial. Va a tener pérdidas de las fibras nerviosas pequeñas en los nociceptores tipo C. También vamos a tener el paclitaxel y vincristina, que va a causar disrupción de microtúbulos, ¿no?
Y, por ejemplo, los taxanos, una hipersensibilización va a bloquear el transporte del NGF y una degeneración axonal. Y la vincristina, inhibición de los microtúbulos con el transporte axoplasmático alterado. Además tenemos neuroinflamación, que nos va a causar, por ejemplo, el oxalipatino paclitaxel, con la activación del TLR4 en las células de Schwann y liberación del factor de necrosis tumoral y interleucina 6, y la sensibilización de nociceptores y activación de la microglía espinal. Siguiente. También tenemos, bueno, ya en general la plasticidad neuronal y dolor crónico. La estimulación nociceptiva persistente va a generar neuroplasticidad neuronal. En la periferia va a disminuir el umbral de activación de nociceptores como sensibilización periférica, y en la médula espinal la activación del NMDA con pérdida de la inhibición y remodelación sináptica de la sensibilización central, ¿no? En la sensibilización periférica vamos a tener que el tumor enciende los nervios, ¿no? Por el lugar van a activarse los nociceptores cerca del tumor, y con la liberación de los mediadores inflamatorios que ya mencioné, ¿no? Prostaglandinas, interleucinas, por lo que nos va a dar un dolor espontáneo alodíneo. Siguiente. Y la sensibilización central, la médula espinal va a amplificar este dolor en el astro dorsal de la médula por los mecanismos de activación de la NMDA, como una hiperalgesia, pérdida de la emisión GABAérgica, y la remodelación sináptica, ¿no? Y esto va a dar un dolor exagerado y persistente. Bueno, en conclusión de los eventos, vamos a tener que el microambiente tumoral ácido va a activar los canales como el ACIS3, TRPV1, generando dolor espontáneo. La liberación del ATP tumoral potencia la señal nociceptiva a través de la P2X3, y en metástasis óseas, la acidosis, inflamación y destrucción ósea van a perpetuar el dolor. La neuropatía inducida por quimioterapia va a involucrar daño axonal, neuroinflamación y pérdida de la inhibición, y la sensibilización periférica y central explican el dolor desproporcionado y persistente de los pacientes. Conociendo estos mecanismos, vamos a permitir el desarrollo de terapias dirigidas y mejorar el control sintomático. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de dolor oncológico. Tenemos, según su mecanismo etiopatológico, nociceptivos, neuropáticos. Según el origen, puede ser dolor asociado con el propio tumor o también asociado por tratamientos oncológicos, según la evolución del tiempo agudo crónico y según la intensidad leve, moderado y severo. A continuación voy a hablar un poquito más de cada uno de estos. Por su mecanismo etiopatológico tenemos el dolor nociceptivo, que es un dolor profundo, opresivo, de localización imprecisa. Por ejemplo, metástasis hepáticas, derrame pleural, carcinomatosis peritoneal. Este dolor es frecuente que tenga una irradiación. Por ejemplo, de origen hepatobiliar, la irradiación más común es el hombro derecho. El dolor de origen pancreático retroperitoneal es un dolor en el epigastrio que va en forma de cinturón. Este dolor es consecuencia de la activación de nociceptores por infiltración, tracción, compresión, distensión o isquemia de vísceras, incluyendo el espasmo de la musculatura lisa. Este dolor suele acompañarse de otra sintomatología como las náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia, principalmente si es agudo. El dolor nociceptivo somático es un dolor bien localizado, sordo y continuo. Generalmente este va a tener exacerbaciones de tipo mecánico, como dolor por afectación ósea, ya sea la metástasis ósea o pacientes que tienen artropatía, dolor incisional postquirúrgico. Este dolor es consecuencia de la activación directa de los nociceptores ubicados en la piel, partes blandas y también en el sistema musculoesquelético. En general, este dolor responde bien a los analgésicos opioides y no opioides, y en fases iniciales son muy eficaces los AINES. El dolor neuropático es un dolor intenso, con un ritmo irregular. Puede haber una sensación continua de disestexia, que es hormigueos, quemazón, o en forma lacinante, tipo punzadas o calambres paroxísticos. Este es frecuente que presente hiperalgesia o alodinia. Ejemplos de este tipo de dolor neuropático por las metástasis hepáticas, derrame pleural, carcinomatosis peritoneal. Los cuadros clínicos más frecuentes son la plexopatía lumbosacra o braquial por una infiltración tumoral con la radioterapia, neuropatía periférica, ya sea toxicidad por citotóxicos como el paclitaxel, derivados del platino como saliplatino, cisplatino, alcaloides de la vinca como la vincristina, y también por compresión medular.
Este es el resultado de la respuesta fisiológica de las neuronas del sistema nervioso central o del sistema periférico somatosensorial, debido a una estimulación crónica o también a una lesión del tejido nervioso. El dolor mixto se va a definir como un dolor que se presenta simultáneamente características ya sea de dolor neuropático y de otro tipo de dolor, y ese dolor es el más frecuente en los pacientes oncológicos. Por su origen podemos catalogar un dolor inducido por tumores, por la proliferación y metástasis de células tumorales que van a comprimir o dañar los nervios periféricos. Esto va a aumentar la transmisión de la información dolorosa y provocar dolor nociceptivo o neuropático. Por ejemplo, dolor de cáncer óseo, cáncer gástrico y cáncer de próstata con metástasis ósea. Tenemos un dolor inducido por tratamientos como la cirugía, radioterapia, la quimioterapia, como la neuritis por radiación, la necrosis tisular causada por la fuga de medicamentos de quimioterapia en los vasos sanguíneos. Esto causa un daño en el tejido nervioso, se mejora la transmisión de información sensorial y se induce el dolor, lo que pertenece principalmente a los síndromes de dolor nociceptivo y neuropático. Y también hay un dolor catalogado como un dolor crónico no oncológico, que se va a producir por la estimulación persistente del sistema nervioso, lo que provoca cambios patológicos en este. Cabe destacar que este dolor es crónico, es no oncológico y puede durar más que el periodo de curación del tumor y persistir incluso después de la eliminación del estímulo nocivo. Por lo tanto, el tratamiento es un poco más complejo y debe individualizarse según el paciente. Por su cronología podemos diferenciar en dolor agudo, una duración menor de 3 meses, dolor crónico, una duración superior a 3 meses, dolor irruptor, que es el dolor presente sobre el dolor basal controlado. La definición de este dolor irruptivo oncológico es la exacerbación de forma súbita y transitoria del dolor de gran intensidad, estamos hablando de un EVA mayor de 7, y de duración corta, usualmente en periodos inferiores de 20 a 30 minutos, que va a aparecer sobre base de un dolor persistente estable, cuando este ya se va a encontrar reducido a un nivel tolerable, o sea, un EVA menos de 5, mediante el uso fundamental de opioides mayores. Este dolor irruptivo oncológico puede ser idiopático, independiente de estímulos, incidental, dependiente a factor causal, puede ser volitivo o por alguna actividad voluntaria como movimiento, por unas actividades no voluntarias o no volitivo como distensión de víscera hueca, isquemia, tos, espasmo urinario, y también puede ser por fallo de final de dosis, ¿no?, relacionado con el tratamiento analgésico. Por su intensidad podemos catalogar en dolor leve, dolor moderado con un EVA de 3 a 6 y dolor intenso con un EVA mayor a 6. Esta es una actualización de la prevalencia, es un artículo de actualización de la prevalencia del dolor en pacientes con cáncer. Es una revisión sistemática que se incluyeron 122 estudios, los cuales muestran unas tasas de prevalencia de dolor que fueron de 39.3% tras el tratamiento curativo, 55% durante el tratamiento anticancerígeno y 66.4% en pacientes que ya tenían una enfermedad avanzada metastásico terminal. De estos pacientes, el 38% refirió dolor moderado o intenso. Entonces, ¿qué podemos concluir con este artículo? Que la mayoría de los pacientes van a presentar una mayor intensidad del dolor, más que todo en fases de una enfermedad avanzada o metastásica. Y la principal causa del dolor es un dolor de invasión tumoral, ¿no?, de una patología metastásica. Recordemos que un buen diagnóstico y clasificación del dolor en los pacientes con cáncer y en los supervivientes van a permitir elegir el régimen de tratamiento más adecuado para cada uno de ellos. Bueno. Pero, ¿por qué? Bueno, rápidamente. Dolor total. Dolor total, pues, es un concepto desarrollado por una pionera de los cuidados paliativos que es Cecil Saunders, ¿no? Ella escribió: el dolor total no solo afecta al cuerpo, sino también al alma, al corazón y al entorno. Como paliativistas debemos saber que no solo el dolor es físico, sino se evalúan 4 esferas. La siguiente. Entonces, ella desarrolló el concepto de dolor total a partir de su experiencia como enfermera, trabajadora social y médica, trabajando con sus pacientes terminales, ¿no?, que en sus cartas, artículos, escritos, relató más de 1.100 casos de pacientes terminales, que en buena parte registró en sus trabajos en el Hospicio St. Christopher en el Reino Unido, que ella misma fundó, ¿no? Y en sus reportes se da la voz a pacientes que sufren un profundo sufrimiento físico acompañado de soledad, tristeza, abandono,
preocupación y no a veces también desencanto existencial, que es del concepto, ¿no? Una persona eh, me dio más o menos la siguiente respuesta. Esto es uno de los escritos de Cecil Sanders, cuando le hice una pregunta acerca de su dolor y respuesta, trajo las 4 necesidades principales que intentamos cuidar. Ella dijo, bueno, doctora, el dolor comenzó en mi espalda, pero ahora parece que está en todo lo mío, está mal. Ella dio una descripción de varios síntomas y malestares. Mi esposo e hijos son maravillosos, pero ellos tienen que estar en el trabajo y si ellos se retiran perderán dinero. Habría podido llorar por las pastillas y las inyecciones, aunque sabía que no debía. Todo parece estar en contra mía y nadie parece entenderlo. Entonces aquí analizamos pues las 4 esferas. Una esfera física, dolor, que la podemos calmar obviamente con pastillas, etcétera, hasta procedimientos invasivos. Tenemos una esfera social, que es importante, una esfera psíquica y obviamente la esfera espiritual. La siguiente. La definición del dolor, ya la hemos escuchado, es a partir de la JAPS, es la que ofrece una definición taxonómica. Esto quiere decir que es una experiencia de dolor, ella es capturada dentro de esa definición. Pero dolor total no va más allá, hace referencia a un conjunto de cadenas causales, factores psicológicos, emocionales, sociales, espirituales, que afectan al paciente y su experiencia del dolor, que cumplen 2 requisitos, ¿no? El primero de tales lo relaciona con los factores causales y el segundo estos intervienen desde modelos multidisciplinarios, ¿no? No es lo mismo que un padre, que yo pierdo a mi padre, que mis hijos me pierdan a mí. Es diferente la forma de actuar, no es la forma diferente que un viejo tenga cáncer o que un niño tenga cáncer, ¿no? La forma como afecta a la espiritualidad. La siguiente. Y el dolor del cáncer es particular. El concepto de dolor total hace referencia a un fenómeno que no es exclusivo de los pacientes de cáncer. Por ejemplo, lo podemos encontrar en los pacientes con EPOC, con los pacientes con insuficiencia renal, con diabetes. ¿Por qué? Porque afectan tanto física, emocional, social y espiritualmente al paciente. La siguiente. Componentes del dolor total. Hemos dicho que afectan las 4 esferas. Dolor físico relacionado con la enfermedad, ¿no? Tratamiento, la misma enfermedad. Dolor psicológico, angustia emocional, miedo a la muerte, ansiedad, depresión, impacto del diagnóstico sobre la identidad y la autoestima, necesidad de apoyo y contención. No quiere decir que si la paciente se siente triste vamos a darle antidepresivos, no quiere decir que le vamos a dar ansiolíticos. Esta paciente necesita acompañamiento. La siguiente. Dolor social, pérdida de rol familiar, laboral, social, problemas económicos. La familia también sufre. Como paliativistas no solo tenemos a un paciente que tiene cáncer, tenemos a 2, tenemos al paciente y tenemos a la familia. Y el rol no acaba cuando fallece el paciente. El rol continúa porque tenemos a la familia. Es más, somos el último eslabón en este paciente. Dolor espiritual, preguntas existenciales, porque a mí, crisis de fe, necesidad de reconciliación. La siguiente. Siguiente. Gente. Ya. Reconocerlo. ¿Por qué es importante reconocerlo para un tratamiento efectivo que no solamente se limita al alivio físico? Es un cuidado integral que existe, que exige el apoyo multidisciplinario, la empatía, la escucha activa, la presencia son herramientas fundamentales. La siguiente. Entonces, ¿cómo lo manejamos? El equipo multidisciplinario, que es parte del tratamiento paliativo y parte de la definición. Si agarramos la definición de la OMS de cuidado paliativo, que habla del enfoque integral holístico, estamos hablando de dolor total, pues. Intervenciones farmacológicas, psicológicas, sociales, espirituales. La siguiente. La referencia. Siguiente, por favor. La doctora Silvia continúa. Si es que continúa.
Buenas noches, creo que el doctor Ro nos está esperando en la otra exposición. Es verdad, nos espera a las 8:45. A ver, doctora Silvia, concluya, por favor. ¿Está en línea la doctora Silvia? La estoy llamando, estaba en línea. Ya se unió. Ya, ok. Doctora, Doctor Cadenago, ¿me escucha? Buenas Sí, noches. doctora, adelante, adelante. Sí, doctor, voy a continuar. En cuanto el dolor es múltiple causal, ¿no? En este caso tiene que ser por el mismo cáncer que presenta el paciente, secundario al tratamiento, inclusive a los efectos secundarios del tratamiento que se prescribe. Entonces, en esta revisión bibliográfica menciona, aparte de la fisiopatología, los factores individuales, tanto en la percepción del paciente, ¿no?, que expresa el dolor, así como las barreras de comunicación en cuanto al paciente y el profesional de salud. Y menciona estrategias, ¿no?, que van a mejorar el control del dolor en pacientes oncológicos. Uno de ellos es el enfoque multidisciplinario del dolor, el uso también de analgesia multimodal, ¿no?, así como la educación al paciente y también al entorno donde se encuentra el paciente, y las intervenciones tanto también, no solo farmacológicas, sino también no farmacológicas como complementarias. El mal control del dolor en pacientes oncológicos es un desafío importante en la práctica clínica y es necesario abordar las causas subyacentes del mal control del dolor, como la falta de comprensión del dolor en el contexto del cáncer y de las barreras comunicativas. El empoderamiento del paciente y su entorno a través de la educación también desempeña un papel fundamental en el manejo exitoso del dolor. Gracias, doctor. Ok, eso fue breve. Bien, doctores, muchas gracias por la atención. Les invoco, doctores, las exposiciones no tienen que exponer es más, no deben exponer todos los integrantes. Hay 3 exposiciones, todos tendrán la oportunidad de exponer. No hace falta que se junten todos en una sola presentación. Esta vez he sido flexible con la hora porque, bueno, no estaban al tanto de esta nueva regla de los 20 minutos. Por favor, traten de ceñirse a ella en lo sucesivo. Bien, doctores, les agradezco mucho. Se cierra la sesión y vayan, por favor, al link del doctor Rúa. Hasta la siguiente semana. Hasta el martes, doctor. Gracias. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego.